titulado esta predicación Sal de tu estancamiento. Hoy quiero hablar a todas aquellas personas que se sienten estancadas en algún área de su vida. Yo estoy seguro, no me cabe duda, de que aquí ahora mismo, en esta sala, hay personas que quizá llevan meses o incluso años estancados en su relación con el Señor y que no perciben crecimiento espiritual en ello. Y quizá llevan años asistiendo a la iglesia de manera mecánica, pero quizás tú percibes que no está creciendo tu pasión, tu amor por Jesús, que no está creciendo tu entendimiento de su palabra, que no está creciendo tu compromiso con el Señor y tu compromiso con la iglesia. Y quizá pasan los días, las semanas e incluso los años y sigues en el mismo punto, estancado. Quizá aquí hay personas que llevan años luchando contra un pecado en concreto, un hábito pecaminoso, y quizá han orado una y otra vez y han llorado, se han arrepentido por esto, pero siguen ahí, estancados en el mismo punto. Quizá incluso algunos ya han tirado la toalla y han dejado de luchar. Quizá llevas años en la fe, pero estás estancado en tu vida de oración. Y te cuesta crecer en esta disciplina espiritual y no eres capaz de desarrollar una vida devocional fuerte y sincera con Jesús. Algunos quizás están estancados en una relación de noviazgo, en una situación matrimonial de la que llevan años y no saben cómo salir. Y se sienten estancados. Quizá has pasado hace poco por una situación difícil, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido y ahora quizá tu mente está llena de preguntas sobre Dios, sobre tu fe, que te impiden avanzar o disfrutar de tu relación con el Señor y estás ahí, estancado. Escucha esto, si tú estás estancado, si tú sabes que no estás donde deberías estar, donde Dios te está llamando a estar, entonces Jesús quiere hablarte hoy. Y ojo, porque puede ser que quizás llevas tanto tiempo estancado en algún área de tu vida que ese estancamiento se ha convertido ahora en tu normalidad. Tú ya has terminado abrazando eso, pensando que eso es normal, te has acostumbrado. Pero si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti o el Espíritu Santo está trabajando en ti, yo estoy seguro de que el Espíritu Santo, a través de predicaciones como esta, a través de conversaciones con hermanos o a través de tu propia conciencia, te ha estado diciendo una y otra vez, yo no te creé para eso. Yo no te creé para que vivas estancado. Así que yo quiero hablar en esta mañana a todos aquellos que se sienten estancados y que saben que por una u otra razón no están donde deberían estar. Y quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan, porque vamos a leer una historia precisamente de una persona que estuvo muchos años de su vida estancado sin poder salir de ahí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Los versículos van a aparecer en la pantalla. Vale, ¿lo tenéis? Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y entonces subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén, allí donde iba a ser pues, la mayor parte de la fiesta. Y hay en Jerusalén, ¿cerca de dónde? Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, ¿el qué? El movimiento del agua. Porque un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, ¿qué más? Toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Vale, vamos a ver si habéis estado atentos a la lectura. Gracias. Dice el versículo 3 que este milagro ocurre cerca de ¿dónde? Muy bien, cerca de la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué es esta puerta de las ovejas? En Jerusalén, ¿vale?, estaba el templo, que es el lugar más sagrado para los judíos. El templo estaba rodeado de grandes murallas y esas murallas tenían muchas puertas para entrar al templo. Pues bien, la puerta más cercana desde el estanque de Betesda de esta historia hasta el templo era precisamente la puerta de las ovejas. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué se le llamaba así? Por la función que esta puerta cumplía. Vosotros sabéis que en el templo todos los días se tenían que hacer sacrificios de animales, ¿no? Muy bien. Pues todas las ovejas y todos los animales sacrificados que iban a ser sacrificados en el templo pasaban primeramente por el estanque de Betesda, donde eran lavados, bebían agua y tal, y luego pasaban por la puerta de las ovejas. Así que, a diferencia de lo que quizás tú te estabas imaginando, ese estanque de Betesda no era un lugar precisamente limpio o bonito. Era un lugar que olía a ganado, olía a excremento, a las cacas de los animales. Estaba lleno de moscas y además nos dice Juan, el evangelista, que había cientos de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos y sordos allí postrados. Quiero que te lo imagines. No era un lugar especialmente apetecible. ¿Y por qué estaban allí? Es la pregunta. Bueno, había una leyenda, una creencia supersticiosa de que cada cierto tiempo un supuesto ángel bajaba al estanque, movía las aguas y el primero que se metiera en el agua después de que el agua era agitada, pues iba a ser sanado de cualquier enfermedad. Claro, estos enfermos, en su desesperación, imaginad que pues llevaban mucho tiempo sufriendo ceguera, sordera, parálisis, ¿no? Pues estaban dispuestos a creer en cualquier cosa, ¿no? Y se pasaban las horas, los días, las semanas, los meses e incluso los años postrados en el suelo esperando un golpe de suerte. Y era tal la cantidad de enfermos que allí se acumulaba que dice que tuvieron que construir 5 pórticos. Un pórtico es una especie de porche que trataba de proteger a estos enfermos pues del sol abrasador, de la lluvia, porque estaban allí todo el día postrados. Y allí están los enfermos, tirados en el suelo, alrededor de un estanque, esperando que un golpe de suerte les cambie las vidas. Multitud de enfermos que llevan años estancados en un estanque. De hecho, Juan nos habla de un personaje que dice que lleva ¿cuántos años allí estancado? 38 años. Yo ayer cumplí 30, lo tenía que decir. Pues imagínate, toda mi vida, absolutamente toda mi vida, desde el principio hasta hoy, más 8 años más, estando tirado en el suelo, postrado, esperando y esperando que un golpe de suerte me cambie la vida. O sea, yo no me lo puedo ni imaginar. Y cuando una persona lleva 38 años en un mismo lugar, arrastrando una situación tan terrible, uno de alguna manera termina acostumbrándose a eso, abrazando, adaptándose y convirtiendo esa situación en su nueva normalidad. Pero fíjate qué interesante, ¿cómo se llamaba este estanque? Bueno, eso lo sabes porque aparece en el PowerPoint, pero la Biblia dice que se llamaba Betesda, ¿vale? El significado en hebreo de esa palabra es casa de gracia o casa de misericordia. Vale, yo veo aquí un paralelismo, aunque el texto no lo dice. Pero yo veo un paralelismo entre esta casa de gracia, esta casa de misericordia, este estanque, y la iglesia. Porque la iglesia también es una casa, o debería ser una casa de gracia, una casa de misericordia para aquellos que están enfermos, ¿no? Enfermos espirituales. La iglesia, a diferencia de lo que muchos creen, no es un museo de santos. Claro, a esta altura la mayoría ya lo habréis dado cuenta.
La iglesia es un hospital para gente espiritualmente enferma, para gente que lucha contra el pecado, que lucha contra miedo, que tiene debilidades. Es una casa, o debería ser la iglesia, una casa donde podemos tener un encuentro con nuestro Salvador y Sanador Jesús. Por eso es una casa de gracia, de misericordia. Pero también veo, tristemente, que muchas veces las personas que asisten a la iglesia se parecen demasiado a los enfermos de este estanque. Una multitud de enfermos espirituales que van allí durante años y se sientan domingo tras domingo bajo los pórticos de esa iglesia, esperando pues, que un ángel del cielo agite las aguas y que sus vidas cambien milagrosamente, por arte de magia. Creyentes que llevan años arrastrando situaciones pecaminosas en sus vidas que les están destruyendo y van a la iglesia domingo tras domingo esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Esperando y esperando bajo una creencia supersticiosa de que algún día algo va a cambiar por arte de magia. Y el problema de esa creencia supersticiosa es que te desliga, te aparta de tu responsabilidad delante de Dios. Porque tú y solamente tú eres responsable de tu estancamiento. Sea el que sea. Grábatelo en la mente. Tú y solamente tú eres responsable de tu estancamiento, sea el que sea. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginad, por ejemplo, una persona gordita que tiene un problema real, porque uno puede estar en sobrepeso por muchas cosas que quizás no dependen de nosotros, enfermedad, otras cosas, ¿no? Pero piensa en una persona gordita que tiene una adicción real a la comida. Sabe que su peso pues, no es normal, no es salubre y que le puede generar graves problemas, ¿no? de salud. Pero se siente estancada en esa área de su vida y no puede salir de esa adicción. Y quizá lleva años luchando contra esto, pero como ha fracasado tantas veces, pues de alguna manera tira la toalla y termina abrazando esa situación como si fuera pues, su nueva normalidad, ¿no? Pero claro, entonces abraza también una fe supersticiosa y espera que algún día que Dios haga un milagro. Y espera algún día un golpe de suerte que cambie su vida. Y espera que algún día venga a la iglesia un predicador famoso que ¡pum! Impacte su corazón. Y espera y siempre está esperando algo. Y sin embargo, Jesús está esperando que esa persona asuma su responsabilidad. Claro, quizá esta persona ahora, Señor, ayúdame a adelgazar, ayúdame a mejorar mi salud. Y Jesús está diciendo, sí, yo te quiero ayudar. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a asumir tu responsabilidad? ¿Vas a empezar a comer bien? ¿Vas a empezar a hacer deporte? Mira, a lo largo de estos 6 o 7 años en el ministerio pastoral, siempre que una persona se me ha acercado a pedirme consejo o ayuda para vencer algún hábito pecaminoso, siempre había un factor común, en todos los casos. Quizá esta persona llevaba tiempo orando para que Dios le librara de ese hábito, pero también llevaba mucho tiempo fallando en su responsabilidad personal. Mira, en consejería uno trata de hacer muchas preguntas para llegar al corazón del problema, y una de las preguntas es, vale, ¿cómo es el uso de tu tiempo diario? Yo les suelo pedir que me hagan una lista de un solo día, 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cómo distribuye el tiempo? ¿Cuántas horas dedica a cada cosa? Y no falla. El 100% de los casos, en el 100% de los casos, hay un descuido del creyente de sus propias disciplinas espirituales, de la responsabilidad que el creyente tiene para con Dios. Claro que Dios quiere ayudarte. La pregunta es, ¿y tú quieres ayudarte? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad? Porque los resultados vienen siempre después de que tú asumas tu responsabilidad. Y ojo, no me malentienda, porque esto se puede malentender. Por supuesto que Dios puede hacer ahora mismo un milagro, ¡pum!, y cambiarte así. Claro que lo puede hacer. Él no te necesita a ti para cambiarte. Él podría hacerlo ahora mismo. De hecho, es su gracia la que nos transforma. Pero Él desea que cooperemos con su gracia. Mira, déjame demostrarte esto con 3 versículos, ¿vale? El primer versículo, 1 de Corintios 3:9, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que nosotros los creyentes, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. Eso significa que Dios quiere que tú colabores con Él, no que te cruces de brazos, Señor, al hacer el milagro. El mismo Pablo escribe a esta iglesia en su segunda carta, así pues nosotros, creyentes,
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Dios quiere derramar su gracia sobre tu vida, sí, pero Dios quiere que colabores con su gracia. Por eso Pablo le tiene que decir a su hijo en la fe, Timoteo, en el siguiente versículo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús desea derramar su gracia sobre tu vida para que tú puedas salir de ese estancamiento, sea el que sea. Pero Jesús también desea que tú asumas tu responsabilidad y cooperes con su gracia. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Así que yo quiero hablar hoy a los paralíticos espirituales. Porque la parálisis física es terrible, pero la parálisis espiritual está destruyendo la vida de muchas más personas alrededor del mundo. Hoy quiero hablar a aquellos que se sienten estancados, quizá en un hábito pecaminoso, en una relación, en un problema, y que se sientan domingo tras domingo bajo los pórticos de esta iglesia, año tras año, esperando a que algo mágico cambie sus vidas. Escucha esto, tu vida no va a cambiar si sigues esperando a que algo o alguien haga por ti lo que tú debes hacer. Y no estoy predicando, lo digo de nuevo, no estoy predicando humanismo. Estoy predicando responsabilidad, que no es lo mismo. Por supuesto que es la gracia de Dios la que va a hacer el milagro, pero es tu responsabilidad no recibir esa gracia de Dios en vano. Mirad, este paralítico llevaba 38 años asistiendo a la casa de misericordia, a Betesda, a ese estanque. Pero nada en 38 años había cambiado en él. ¿Por qué? Pues porque no es la casa de misericordia lo que transforma tu vida. Es un encuentro personal con el misericordioso. Y tú puedes seguir 38 años asistiendo a la iglesia y no ver cambios en tu vida y no salir del estancamiento. Porque lo único que va a producir cambios sinceros y duraderos no es un agua mágica agitada por un ángel. Es la obediencia a la voz de ese Jesús que está vivo, que es real porque ha resucitado. Ahora bien, Jesús estaba allí porque ese paralítico lo necesitaba y Jesús lo sabía, por eso va allí al estanque. Y Jesús está aquí hoy porque Él sabe que muchos de nosotros le necesitamos. Dios quiere hacer lo imposible en tu vida, siempre y cuando tú hagas lo posible. Mirad, hoy hay pasos de fe, pasos de obediencia, que si tú das hoy, si tú haces lo posible, yo te aseguro que Dios va a hacer por ti lo que para ti no es posible. Pero tú tienes que obedecer la voz de Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son esos pasos que Jesús está esperando que nosotros demos? ¿Qué es lo que Jesús exige de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante cualquier estancamiento que tú tengas en tu vida? Porque todos tenemos algún área donde estamos estancados. Vale, lo primero que nos enseña el texto, la primera clave que podemos ver en este texto de Juan 5, es decidir si quieres salir del estanque. Eso es lo primero. Grábatelo en la mente. Lo primero, decidir si quieres salir del estanque. Fijaos lo que Jesús le pregunta a este paralítico que lleva 38 años postrado en el versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Vaya preguntita, ¿no? O sea, tú, imagínatelo. Piensa que este hombre lleva 38 años de su vida sufriendo una parálisis terrible. 38 años tirado sin esperanza a los pies de un estanque. Y Jesús, ¿tú le preguntas que si quiere ser sano? Pero Jesús no hace preguntas tontas. Jesús es experto en hacer preguntas que revelan los secretos ocultos de nuestro corazón. Y Jesús sabe que no todos los enfermos quieren ser sanados. Que no todos los estancados quieren salir de su estanque. ¿Sabes por qué? Porque después de mucho tiempo estancado, ese estanque se convierte en tu normalidad. Y comienzas a sentirte cómodo en ese estancamiento. Porque mientras tú estés en ese estancamiento, no vas a tener que asumir nuevas responsabilidades. Y es más cómodo vivir sin responsabilidades. ¿Tú sabes cómo vivían los paralíticos en tiempos de Jesús? Para que entienda un poco mejor esta escena. Mira, ellos se despertaban y no hacían prácticamente nada.
porque otros se encargaban de vestirlo, de darles de comer, llevarles el desayuno a la cama, de llevarles de un sitio para otro. Además, los paralíticos no podían trabajar. Así que esperaban ser sostenidos por otros, o vivían mendigando en los caminos, que eran muy transitados, se ponían alrededor y trataban de pedir, ¿no? Tirados todos los días allí, pidiendo limosnas, que otros podían dar gracias al fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Claro, esa vida es muy cómoda. Ayer precisamente pasábamos por Martos por un supermercado donde había una mujer pidiendo y bueno, alguien dijo, en realidad esta mujer es una cara dura, toda la familia se dedica a esto y no quieren salir de esa vida. Si tú a esta familia le ofreces un trabajo, no la quieren, porque es mucho más cómodo sentarse sin hacer nada y que otros te den el dinero. Hay personas que no quieren salir de su parálisis, de su estancamiento, porque esa vida es muy cómoda. Así que Jesús sabe que no todos los paralíticos quieren ser sanados, porque al ser sanados van a tener que asumir nuevas responsabilidades. Ya no iban a seguir viviendo del trabajo y del esfuerzo de otros. Ahora ellos van a tener que salir a la calle, buscarse la vida con el sudor de su frente y labrarse un futuro. Y esa vida llena de responsabilidades ya no es tan cómoda. ¿Se entiende ahora por qué Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Porque no todos los estancados quieren ser sanos, no todos quieren asumir responsabilidades. No todos quieren poner de su parte, porque eso exige a veces sacrificios que no todos están dispuestos a asumir. Mirad, hace años conocí a un joven, no voy a mencionar el nombre, que estaba totalmente enganchado a la PlayStation, ¿vale? Todos los días, y él no lo reconocía, dedicaba aproximadamente, como mínimo, unas 5 horas a jugar a la Play, ¿vale? Él venía a la iglesia porque estaba enamorado de una persona, de una chica, y después de un tiempo me dijo que se quería bautizar. Yo sabía que este chico no había entendido el Evangelio, no había tenido un encuentro real con Jesús. Así que quedamos varias veces para hablar de este tema, del nuevo nacimiento, todo eso, y en una conversación precisamente acerca del nuevo nacimiento, de esta experiencia, él me reconoció que él no había experimentado ese encuentro personal con Jesús. Pero me dijo, José Daniel, yo quiero tener ese encuentro personal con Jesús. Yo quiero tener esa experiencia genuina de la que vosotros habláis. Pero por más que yo voy a la iglesia, yo no he experimentado nunca eso. Yo no he experimentado ese nuevo nacimiento. Entonces yo le pregunté que qué estaba dispuesto a hacer él para tener ese encuentro personal con Jesús. Claro, a priori la respuesta es, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces le recordé 2 versículos bíblicos. El primero, Mateo 7, un versículo muy conocido, que dice, Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si le buscáis, le hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Claro, él me dijo que ya llevaba mucho tiempo viniendo a la iglesia, que él buscaba, pero que no lo hallaba. Entonces le mencioné otro texto, Jeremías 29:13. Fijaos lo que dice Dios. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La clave está en poner todo nuestro corazón en ello, en hacerlo con sinceridad, con pasión, con intensidad. Y entonces yo le sugerí a este joven algo, sabía que le iba a costar más. Le dije que no se conformara con buscar a Dios los domingos, que esas 5 horas que él dedicaba todos los días a jugar a la Play, que ayunara durante un tiempo de Play y que dedicara esas 5 horas a buscar con intensidad a Dios con todo su corazón en su casa. Que sacrificara esa distracción que suponía para él la Play para así buscar a Dios. ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Esa fue la respuesta. Evidentemente no lo hizo. ¿Por qué? Porque él amaba más la Play que a Dios. De hecho, su Dios era la Play. Su vida giraba en torno a eso. Él no quería renunciar a ese disfrute personal. Él se había acostumbrado a eso. Y aunque él reconocía que se sentía estancado, él no estaba dispuesto a asumir una nueva responsabilidad. Él quería resultados. Tener ese encuentro con el Señor, nacer de nuevo. Quería los resultados, pero no quería las responsabilidades. Y Dios no trabaja así. ¿Tú quieres que Jesús te dé resultados? Entonces a Jesús le encanta darte responsabilidades. Y hoy día muchos creyentes están estancados en su relación con Dios, en un hábito pecaminoso, y Jesús le sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser libre? ¿Quieres salir de verdad de tu estancamiento?
Y aunque muchos dicen sí con su boca, en realidad no quieren. Porque se han acostumbrado a vivir estancados y esa vida es muy cómoda. Es muy cómodo no tener que asumir responsabilidades espirituales. Es muy cómodo no buscar a Dios y pasar ese tiempo pues viendo una serie de Netflix o jugando a la Play. Es mucho más cómodo no tener que coger tu Biblia cada día o tener un tiempo de oración. Es más cómodo pasarse las tardes navegando por Instagram, por Facebook y todas las redes sociales antes que asumir las riendas de tu vida y tomar nuevas responsabilidades. Y hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una nueva responsabilidad. Ahora, yo espero que tú, tanto como yo, te puedas ver reflejado en este mendigo. Porque este paralítico no es muy diferente a ti y a mí. Todos nosotros pasamos por momentos de estancamiento como él, todos sin excepción, en distintas áreas de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que decidir es si queremos de verdad ser sanos. ¿De verdad quieres cambiar? Pregúntatelo. ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad o vas a seguir aferrado a una vida estancada? ¿Quieres asumir una nueva responsabilidad? Ese es el primer paso, decidir si queremos salir de nuestro estancamiento. Segundo paso, que lo podemos ver en el texto, renuncia a la mentalidad de víctima. Renuncia a la mentalidad de víctima. Fijaos, la pregunta que Jesús le hizo al paralítico, ¿cuál fue? ¿Quieres ser sano? Esa pregunta en pedagogía es lo que se conoce como una pregunta cerrada. ¿Qué son las preguntas cerradas? Claro, las que solo puedes contestar sí o no. En consejería, cuando a ti te enseñan consejería, te dicen que las preguntas que tienes que hacer al aconsejado suelen ser preguntas abiertas, que se puedan expresar más y tal. Pero Jesús es más sabio que todos los consejeros y él le va a hacer una pregunta cerrada, porque lo que quiere es una respuesta clara. ¿Quieres ser sano? La única respuesta posible es sí quiero ser sano, no, no quiero ser sano. Ya está, no hay más. Sin embargo, fijaos cuál es la respuesta del paralítico. Versículo 7. Jesús esperaba un sí o un no. Y el paralítico dice, Señor, le respondió el enfermo, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pobre de mí. Eso es lo que está diciendo. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Vamos a ver, alma de cántaro. Eso no es lo que Jesús te ha preguntado. Fíjate que el paralítico tiene una mentalidad de víctima. Su mayor parálisis no está en las piernas, está en la mente. Él no quiere sentirse responsable de su situación y entonces ¿qué hace? Tratar de responsabilizar a otros de lo que le está pasando a él. Dice, no tengo quien me meta en el estanque, pobrecito de mí. Y entre tanto que yo voy, encima otros se me adelantan. Es decir, nadie me ayuda, otros me lo impiden. Nadie me ayuda y otros me lo impiden. En resumen, que estoy aquí por culpa de otros, por culpa de las circunstancias, por causas externas a mí. Esto es otra que se repite en la mayoría de asuntos pastorales que he tratado. Y eso es una mentalidad de víctima. Sabemos reconocerlo muy bien en nuestros hijos, pero a nosotros nos cuesta mucho. Por ejemplo, el año pasado, se lo he contado alguna vez como anécdota a los jóvenes de esta iglesia, un joven me decía que había suspendido 5 materias, ¿vale? Pero que no era culpa suya, que es que los profesores le tienen manía. Yo es que he suspendido porque es que el profesor me tiene manía. ¿Habéis escuchado alguna vez? Es que mi profesor me tiene manía. Ah, que no es culpa tuya. No, no, no. Él se ha tirado quizás todo el año haciendo el vago, todo el día con el teléfono móvil, sin estudiar lo que debería haber estudiado, pero la culpa no es suya, es que el profesor le tiene manía. Ya. Y mientras ese joven siga con esa mentalidad de víctima, ese joven va a seguir estancado en sus notas. Lo que pasa es que las víctimas se sienten cómodas en su estancamiento porque no tienen que estudiar, no tienen que sacrificar nada, no tienen que renunciar a nada, no tienen que ser disciplinadas, no tienen que asumir nuevas responsabilidades. Les basta con, ay, es que el profesor me tiene manía. Y en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Mientras tú te sientas una víctima de tus circunstancias, no harás nada para cambiarla. ¿Por qué? Porque siempre creerás que la responsabilidad de tu situación es de otro, no tuya. Es que estoy así porque el profesor me tiene manía.
Es que estoy así porque mi esposo no es cariñoso conmigo. Es que estoy así porque mi esposa es que no me respeta. Es que estoy así porque el pastor no me visita o no me llama. Es que estoy así porque... Y el victimista siempre encontrará una excusa válida para no asumir las riendas de su vida y seguir cómodo en su estancamiento. Eso es así. Y seguirá toda la vida estancado o estancada, y lamentándose, y lamentándose, y lamentándose, y llorando, porque no puede salir de ahí. Yo hoy quiero hablar a adultos. Deja de llorar y de lamentarte por tu estancamiento. Deja esa mentalidad de víctima y escucha bien, grábate esta frase en la mente. Solo si te haces responsable de tu circunstancia, tendrás poder para cambiarla. Solo si te haces responsable de tus circunstancias, tendrás poder para cambiarla. Y Jesús está aquí hoy para librarte de esa mentalidad de víctima. La pregunta número 1 es, ¿quieres ser sano? Y la segunda, ¿estás dispuesto a renunciar a esa mentalidad de víctima? Y en tercer lugar, la tercera clave que yo veo en este texto para salir del estancamiento es obedece la voz de Jesús. Versículo 8, mira qué interesante. Jesús se le acerca a una persona que lleva 38 años paralítica, sin poder levantarse del suelo, y le dice, levántate. Ahora, toma tu lecho y anda. Y eso es exactamente lo mismo que Jesús te está diciendo a ti en el día de hoy. Y todos tenemos que decidir si quedarnos en el lamento de nuestro estancamiento o obedecer la voz de Jesús. No hay más. Pero mira qué interesante, porque Jesús no solamente le dice, levántate y anda, sino que entre medias le dice algo. ¿Qué le dice? Toma tu lecho. Ahora, ¿por qué era importante coger el lecho? El lecho era una camilla, una especie de esterilla, ¿vale?, que usaban las personas paralíticas, que era donde se había estado acostando ese paralítico todo el tiempo de su parálisis, de su estancamiento. El lecho se tiraba en el suelo y de alguna manera tú estabas reservando tu zona. Tú estabas diciendo, este lecho es mío, por tanto este sitio es mío, está cogido. Ese lecho representaba toda su vida estancada. ¿Por qué Jesús le pide entonces que se lleve ese lecho y que lo saque definitivamente del estanque? Muy bien. Si ese lecho era dejado en el estanque, ese sitio iba a seguir reservado para él. Y en cualquier momento él tendría la posibilidad de volver atrás. Por eso Jesús le dice, toma tu lecho. Lo que le está diciendo es, renuncia a toda posibilidad de regresar atrás. Es decir, toma decisiones, pero decisiones radicales, no a media. No diga, Jesús, mira, sí, yo me levanto, pero voy a dejar el lecho aquí por si acaso, no vaya a ser que luego no me vaya bien y tenga que regresar. No, no y no. Renuncia a toda posibilidad de volver atrás. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Vive con una única opción en la vida. Porque de otro modo siempre vas a seguir aferrado a esa mentalidad de víctima. Coge tu lecho, sea el que sea, y sácalo de tu vida. Préndele fuego, es lo que está diciendo Jesús. Toma decisiones. Por cierto, eso de préndele fuego, ¿sabéis de dónde viene esa expresión? Hay otra expresión que dice, quema las naves, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene esa expresión? Esa expresión viene del conquistador Alejandro Magno. No sé si conocéis la historia de la expresión, la voy a mencionar rápidamente. Alejandro Magno conquistó medio mundo siendo un jovencito. Y dice la historia de Alejandro Magno que él llegó a las costas de un poderoso imperio, el imperio persa, llegó allí con sus barcos y sus soldados, y llegó con un ejército bastante pequeño en comparación con el ejército del imperio persa, que les triplicaba, tanto en número como en armamento. Así que ellos llegan a las costas con sus barcos, se bajan del barco, se encuentran con lo que se encuentran, un ejército que les triplica en número y en armamento. Y sabiendo Alejandro que mientras esos barcos estuvieran ahí en la costa, sus hombres iban a estar pensando todo el rato en la posibilidad de volver atrás y regresar con su familia, Alejandro dio una orden radical: quemad las naves. Y después de quemar hasta la última embarcación, reunió a su ejército y les dijo,
Si queréis regresar a casa y volver a ver a vuestras mujeres y a vuestros hijos, solo tenemos una opción: vencer al enemigo y regresar en sus barcos. No hay más. Y eso es lo que Jesús te está diciendo a ti hoy. No hay otra opción. Tenemos que ganar y vamos a ganar. Vamos a ganar a ese hábito pecaminoso. Vamos a ganar a ese pecado secreto. Vamos a ganar a esa desmotivación, al desánimo, a la apatía espiritual. Vamos a ganar al estancamiento. Pero tienes que quemar todas las naves. Tienes que tomar tu lecho y prenderle fuego. Porque tu milagro va a comenzar siempre tomando decisiones radicales en obediencia a la voz de Jesús. Ahora, ¿cuál es tu lecho? Yo no lo sé. A veces el lecho no es algo malo en sí mismo. Pero si te vincula con tu pasado, con tu estancamiento, tú debes sacarlo de tu vida al menos hasta que hayas sido sanado. Aquí hay personas que tienen que tomar decisiones radicales hoy. Que Jesús te está llamando a quemar las naves. Quizás te está llamando a borrar un contacto de tu teléfono móvil que le está haciendo mal a tu alma. Quizás te está llamando a borrar una red social que te está quitando todo el tiempo del día y no puedes tener comunión con el Señor, o está llenando tu mente y tu corazón y tus pensamientos de lujuria o de pecado. Quema las naves. Quema lo que haga falta. Quema todo lo que Dios demande de ti. Quema lo que el Espíritu Santo esté trayendo ahora mismo a tu mente. Porque con esas decisiones radicales comienza tu milagro. Y ojo, no te engañes. Esto no funciona de otro modo. No pienses decir, bueno, Jesús, mira, yo voy a ir tomando mi lecho poco a poco y voy a ir quemando poco a poco las naves, pero mientras tú hagas el milagro ya, ¿vale? No se negocia con Jesús. Claro, tú lo que quieres es un intercambio seguro, pero lo que Jesús está pidiendo de ti es un paso de fe. Jesús quiere que tú saques de tu vida el lecho de tu estancamiento, que sea radical, aunque te cueste, quema las naves, obedece la voz de Jesús, aunque ahora mismo no la entiendas. ¿Tú crees que ese paralítico que lleva 38 años sin andar, sin ponerse de pie, sin dar un paso, entiende ahora que Jesús le diga, levántate y anda? Él no entendía, pero él obedeció la voz de Jesús. Mira, hoy entiendo que es parte también de la herencia que tenemos, del racionalismo, la modernidad, cómo todo eso nos ha afectado, ¿no? Pero hoy la mayoría de los creyentes, primero, para obedecer tenemos que entender. De hecho, a veces lo decimos, si yo no entiendo, yo no lo hago, no obedezco. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de una manera diferente. Si tú quieres entender la obra de Dios, primero tienes que obedecer su voz. Os pongo un par de ejemplos, ¿vale? ¿Recordáis al apóstol Pedro en mitad de una fuerte tormenta? Están en el barco, que el barco casi se hunde, ¿no? Y aparece Jesús caminando sobre las aguas y le dice, Pedro, ven. Pedro no dijo, vamos, si yo hubiera sido Pedro hubiera dicho, vamos, Jesús, espérate, antes de obedecer yo tengo que entender, porque claro, a mí en el colegio me enseñaron que el cuerpo es más denso que el agua, así que como yo pise el agua lo que voy a hacer es hundirme, Jesús, esto no funciona. Si yo hubiera tratado de entender, nunca hubiera caminado sobre las aguas. Si Pedro hubiera tratado de entenderlo, jamás hubiera caminado sobre las aguas. Pero por cuanto obedeció la voz de Jesús, aún sin entender, luego pudo entender que caminó sobre las aguas porque el poder de Jesús le sostuvo. Otro ejemplo, el padre Abraham, padre de la fe. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Y Abraham no dijo, espérate, Señor, porque antes tengo que entender algunas cosas básicas, ¿eh? ¿A dónde nos lleva? Dios no se lo dijo a priori. ¿Y habrá alimentos para mi ganado? Porque yo soy un hombre muy rico con muchos animales. ¿Y nos encontraremos enemigos en el camino? ¿Habrá espacio para todo? Oye, ¿y cuándo vamos a llegar? Él no entendía muchas cosas, pero él obedeció sin entender. Y en el camino de la obediencia, él entendió que Dios es bueno con él, con su vida y su familia, y que Dios cuidaba y le protegía y le proveía. No nos vaya a pasar como al joven rico. ¿Recordáis la historia del joven rico? El joven rico trató primero de entender para después obedecer. Al joven rico Jesús se le acerca en la historia y le dice, oye, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Claro, el joven rico saca la calculadora allí y dice, a ver, si yo vendo todo lo que tengo y todo lo que tengo lo doy a los pobres, Jesús, a mí no me salen las cuentas, entonces ¿yo de qué voy a vivir?
Si este joven hubiera obedecido, habría entendido que su provisión no depende de sus posesiones o de sus riquezas materiales, sino del Dios que le ha permitido tener esas posesiones. Confía en la voz de Jesús. Toma decisiones radicales, aunque no las entiendas ahora, porque las entenderás después. Simplemente confía en que Jesús te ama. Y Jesús conoce lo que es mejor para ti. Y si Él te dice algo, hazlo. Si Él te dice que te levantes, levántate, aunque lleves 38 años paralítico. Si te dice que andes, camina, sin mirar atrás. Si te dice que cortes una relación, córtala. Si te dice que elimines una aplicación del móvil, elimínala. Si te dice Jesús que perdone, perdona. Y si te dice que pidas perdón, pide perdón. ¿Quieres salir de tu estancamiento? Obedece la voz de Jesús. Escucha el susurro de su espíritu hablando a tu corazón en estos momentos, aunque no lo entiendas lo que te demanda. Porque si tú haces lo que depende de ti, Dios hará lo que no depende de ti. Mirad, cuando este paralítico decidió abandonar esa mentalidad de víctima y asumir su responsabilidad y obedecer la voz de Jesús, ese paralítico pudo romper con toda una vida de parálisis y de estancamiento. Y no lo hizo en base a sus fuerzas eran las mismas que antes. Lo hizo por el poder de Jesús. Grábate esta frase en la mente. Jesús, si puedes pasar, Jesús hará por ti lo que es imposible para ti cuando tú hagas por ti lo que es posible para ti. Déjame leértela otra vez. Jesús hará por ti lo que es imposible para ti cuando tú hagas por ti lo que es posible para ti. Y no escuches otras voces que van a tratar de desanimarte. Porque cada vez que tú escuches la voz de Jesús a través de una predicación como la de hoy, van a aparecer otras voces de inmediato para tratar de distraerte, para que no tomes decisiones radicales. En este mismo texto ocurre, fijaos en el versículo 9 en adelante, dice que al instante ese hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo y era día de reposo aquel día. Día como hoy, ¿no? Siguiente. Entonces los judíos, aquí aparecen las voces, le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ya le están desanimando. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hermanos, vivimos en un mundo que trata de distraernos constantemente, de llenar nuestra cabeza de noticias, de imágenes, de entretenimiento, para que no tomemos decisiones radicales, para que no obedezcamos radicalmente a Jesús. A veces la voz que nos distrae ni siquiera viene de fuera. A veces puede ser la propia voz de la culpabilidad que viene dentro de ti y que te dice, mira, has fracasado tantas veces, estás tan estancado que te es imposible salir de ahí. Y te hace sentir frustrado. A veces eres tú mismo el que tratas de desanimarte y convencerte de que te es imposible salir del estancamiento. Yo estoy aquí para decirte, no escuches esas voces. Obedece la voz de Jesús, que es más importante de todas. Y Jesús te está preguntando hoy, ¿quieres ser sano? ¿Hay alguien aquí que quiera salir del estanque? ¿Hay alguien aquí dispuesto a romper con la comodidad de su estancamiento? ¿Alguien dispuesto a renunciar a esa falta de crecimiento espiritual, esa falta de pasión por Jesús, esa falta de oración, de disciplina? ¿Alguien dispuesto a renunciar a ese hábito pecaminoso y asumir nuevas responsabilidades? ¿Hay alguien aquí dispuesto a renunciar a esa mentalidad de víctima? ¿Alguien dispuesto a obedecer, sea lo que sea que Jesús te esté pidiendo? ¿Hay alguien dispuesto a quemar las naves y sacar su lecho? ¿Hay alguien aquí dispuesto a levantarse en obediencia a Jesús? Estoy seguro que el Señor tenía esta predicación preparada. Si tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo algo, ahí donde está, cierra tu ojo un momento. Trata de no distraerte. Cierra tu ojo y ora conmigo y dile, Señor, yo soy ese paralítico que quiere ser sanado. Señor Jesús, yo soy esa persona que quizás por años ha estado estancada en una situación y que no sabe cómo salir de ahí. Pero hoy en tu nombre quiero renunciar a la mentalidad de víctima y quiero decirte sí, quiero ser sanado. Si Jesús te está pidiendo que quemes las naves, que renuncies a algo, toma decisiones radicales y busca su ayuda y dale la mano, porque Él tiene poder para sacarte sea cual sea tu estancamiento. Asume tu responsabilidad, colabora con su gracia
y vive para Él, para su gloria. En el nombre de Jesús, amén.